Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este podcast de Absolutamente. Mi nombre es Eduardo Barreto y te doy la más cordial bienvenida a este nuevo y apasionante episodio. Te vuelvo a recordar que me regales una calificación al final de escuchar este podcast. También compártelo con tus amigos a través de stories o a través de WhatsApp. Y no olvides de enviar la palabra absolutamente en cualquiera de mis redes sociales para ser parte del newsletter y tengas el highlights de lo más importante de cada episodio. Y bien, pues como hemos venido hablando, y vuelvo a retomar el tema, todos tenemos una mente y parece absurdo que nadie nos haya enseñado a hablar de ello. Vuelvo a recalcarte a ti que es muy importante que nos demos cuenta que tenemos que saber cómo es que funciona nuestra mente. Número 1, aprender cómo funciona nuestra mente. Número 2, descubrir a qué principios y leyes obedece. Y número 3, algo muy importante también, entrenar tu mente. Y 4, ya que entrenas tu mente, deliberadamente usar los principios y leyes que rigen a la mente entrenada para crear y manifestar en tu vida lo que tú quieras. ¿Por qué es imprescindible que entrenemos nuestra mente? Porque si no tienes una mente entrenada, lo veíamos en el episodio anterior, estamos creando nuestra vida de manera totalmente inconsciente con resultados que no nos gustan. Y bueno, voy a repetir nuevamente una de las premisas y la voy a seguir recalcando, pero la voy a volver a tocar en este episodio. La mente es creativa. Nuestra mente se dedica a crear y, como lo dicen los Vedas, una de las literaturas más antiguas del mundo, absolutamente ya todo está creado. La física cuántica acaba de demostrar justamente lo que se sabía hace más de 5,000 años en esta literatura tan antigua, que todo realmente ya está creado. Existen todas las posibilidades en el universo y nuestra mente únicamente lo que hace es conectarse a ese campo cuántico y traer a la realidad esa posibilidad que nosotros hemos elegido. Por eso es importante entrenar nuestra mente para elegir la probabilidad que nosotros deseamos que sea la que se manifieste en nuestra vida. La segunda característica que tiene la mente es que la mente se dedica a fabricar pensamientos. Y una mente fabrica entre 55,000 a 65,000 pensamientos por día. Eso ya está comprobado científicamente, perdón. Y lo más terrible acerca de eso es que los pensamientos que tenemos hoy, más del 98% son exactamente iguales que el día anterior y que el día anterior y que el día anterior. Y si estamos hablando que nuestros pensamientos son cosas y nuestros pensamientos crean nuestra realidad y un pensamiento sostenido en el tiempo se manifiesta en nuestra 3D, pues ahí tenemos la respuesta de por qué, aunque afuera trabajemos y hagamos un sinfín de cosas, y no sé si te pasa a ti, pero el 31 de diciembre haces un montón de rituales, haces un montón de cosas, quizás incluso trabajas en otro lugar, quizás hasta te mudas de país, pero no pasa nada trascendente en tu vida. Y pues la respuesta está ahí, porque todo se crea en la mente y tus pensamientos son exactamente uno igual al otro día tras día. ¿Cómo se forman los pensamientos? Si yo quiero tener otra clase de pensamientos, eso lo veremos en un episodio posterior. Pero ¿por qué es tan importante estar consciente de que tenemos tantos pensamientos? La mente es súper rápida. La velocidad del pensamiento es impresionante. Si yo te digo piensa en la pirámide de Giza, ya estamos allá. Piensa en una aurora boreal, ya estás allá. Piensa en el sol, ya estás allá. Piensa en Central Park de Nueva York, ya estamos allá. Piensa en Machu Picchu, ya estás allá. Piensa en la ópera de Sydney, Australia, y ya estamos allá. ¿Puedes ver? Fuimos a todos los lugares que te acabo de mencionar con imágenes y todo en nada, en una micromilésima de tiempo que es casi inmedible, la velocidad del pensamiento. Entonces nosotros tenemos de 55,000 a 65,000 pensamientos por día. ¿Por qué esto es tan importante? Bueno, porque los pensamientos que tenemos determinan cómo me siento. ¿Sí? Como pienso, me siento. Y bueno, no sé si aquí entre todos los que estamos en este
podcast de absolutamente algunos de ustedes como yo pensaba hace muchos años, cuando empezaba a adentrarme en todo esto, que primero era la emoción y después era el pensamiento, siempre ponderando la emoción sobre el pensamiento. Y no, cuando empecé a leer, cuando me empecé a adentrar y cuando empecé a tener mis primeros acercamientos a cierta literatura, parte de los Vedas, específicamente en el Bhagavad Gita, escrito hace más de 5,000 años, cuando empiezan a explicar que primero es el pensamiento y después la emoción, wow, me sorprendió. Y sí, como yo pienso, me siento. ¿Y por qué es importante eso? Bueno, te voy a explicar este diagrama de manifestación en el mundo físico. Vivimos en un universo mental, entonces como yo estoy pensando, es como me siento. Me puedo sentir triste o no tan entusiasmado, medio frustrado. Y bueno, pues como estoy pensando cierto tipo de cosas, mi estado de ánimo es bajo, ¿no? Estoy bajoneado. Entonces, con esa emoción, yo pongo acción en mi vida. De acuerdo a las acciones, y como los hábitos, los pensamientos son el 98% iguales al día anterior, los estados de ánimo también se convierten en hábitos mentales. Un hábito mental, de cierta forma, voy a tener, pues, un estado anímico de cierta forma. Hay gente que siempre está como bajoneada, hay gente que siempre está como enojada, hay gente que es como gruñona, y muy pocos siempre están contentos. Muy pocos, desgraciadamente. Entonces, cuando tú tienes un proceso de pensamiento que te produce un estado anímico bajoneado, o medio depre, o medio poco optimista, o digámoslo claramente, pesimista, pues cuando tú estás actuando a lo largo del día tras día, se te hace el hábito de actuar así. Es decir, vas a ser una persona que va a tener el hábito de pensar de una forma pesimista, vas a tener un estado de ánimo de una persona pesimista, vas a tener acciones repetidas de una persona pesimista que se van a convertir en hábitos, ¿sí? Porque las acciones repetidas terminan en convertirse en hábitos y entonces tienes acciones repetidas que te van a dar resultados en tu vida de acuerdo a cómo pensaste. Por eso es importante estar muy conscientes de cómo nos sentimos, porque no podemos ver los 55,000 pensamientos, pero la inteligencia infinita nos dotó de un medidor para que nos diésemos cuenta si estábamos teniendo pensamientos que me acercan a lo que quiero o pensamientos que me alejan de lo que yo quiero, o si estoy teniendo pensamientos que me van a tener una vida venturosa, o estoy teniendo pensamientos que van a hacer que mi vida tenga resultados que no me gusta. ¿Por qué? Por el tipo de pensamientos que estoy teniendo. Entonces, mucho ojo, yo tengo que estar muy consciente de cómo me siento. No puedo saber todo lo que pienso. Y entonces sí puedo saber cómo me siento. ¿Y cómo te debes de sentir? Bueno, pues te tienes que sentir, imagínate cómo te tienes que sentir. ¿Cómo te sientes tú cuando todo está yendo de maravilla? ¿Te sientes entusiasmado? ¿Te sientes contento? ¿Te sonríes a todo el mundo? ¿Todo te parece bonito? Si está lloviendo dices, qué maravilla la lluvia, ya hacía falta llover, qué bonito se ve el atardecer. Si está nublado dices, qué maravilla que están nublados, estos grises se ven increíbles. Cuando todo está yendo bien en tu vida, todo lo pones con ese tinte de tu actitud que genera el tipo de pensamientos. ¿Cómo es que te sientes cuando todo no sale como tú quieres y vas de un tropiezo en tropiezo o de fracaso en fracaso? Bueno, pues te sientes mal, todo lo ves mal, incluso si está soleado, no te parece que esté tan soleado, está muy brillante, está haciendo calor, no hay viento, o sea, todo lo ves mal. Entonces, por eso es muy importante que tú estés consciente de cómo te sientes, porque si quieres que este proceso de acuerdo a cómo pienso, me siento, y como me siento, actúo, y si actúo repetidamente con ese estado de ánimo, voy a tener el hábito de tener ese estado anímico y entonces los resultados que voy a tener a mi vida me van a gustar.
Si es totalmente al contrario, no me van a gustar. Entonces, para ilustrar aún más esto, te voy a compartir lo siguiente, 3 tipos de personas que aprendí que existimos en el planeta. Pero antes, déjame recordarte que si te está gustando lo que estás escuchando en este podcast de Absolutamente, te invito a que califiques el episodio, lo compartas también con tus amigos o conocidos o personas que les pueda enriquecer o sumar esta información, o también compártelos en tus stories, o también súmate al newsletter con los highlights de lo más importante de este episodio y de cada episodio, enviando la palabra Absolutamente a cualquiera de mis redes sociales. Y bueno, continuemos. Cuando yo escuché que había 3 tipos de personas en el planeta, dije, bueno, quiero saber cuáles son. Número 1, son aquellos que ni se dan cuenta de lo que están pensando. Es decir, se ponen a pensar en ciertos momentos, pero van en inercia la mente en esos 65,000 pensamientos al día, porque ni siquiera se ponen a pensar que están pensando, simplemente están en la inercia y no se percatan que están pensando. Desgraciadamente, ahí hay un sinfín de personas presas de las redes sociales, presas de todo este ímpetu, van en tropel y pueden pasar de un estado de ánimo a otro. Son las personas que se enojan y se ponen contentas y son muy predecibles. Son personas que básicamente no tienen autocontrol de su estado de ánimo. Luego están aquellos que piensan, es decir, están usando más su mente, pero no se dan cuenta que también están siendo manejados por sus hábitos de pensamiento. Estas personas piensan que piensan, los otros no se dan cuenta que piensan. Estos piensan que piensan. Y los terceros, que es a donde debemos aspirar a llegar, es los que piensan qué es lo que están pensando. Lo repito, los que piensan qué es lo que están pensando. ¿Qué significa eso? Estar un paso atrás como observador de ti mismo. Y al principio, te lo debo decir, es cansado. Al principio es cansado porque es algo que no has hecho. Es como empezar un ejercicio que nunca has practicado, pues obviamente te cansa, vas a tener poco aguante, no vas a aguantar tanto, pero si tú te haces el hábito de observar qué es lo que estás pensando, vas a desarrollar ese hábito hasta que después sea una habilidad que tú tengas de manera natural. ¿Y cómo puedes tú ver qué es lo que estás pensando? Pues justamente como lo dije anteriormente, viendo cómo te sientes. Si tú estás durante el día siempre atento a tu estado de ánimo, porque mucha gente cree que estar más o menos es lo normal. No, nosotros debemos estar como cuando éramos niños, súper contentos, súper entusiasmados, sonreír, sintiéndonos alegre, que todo nos cause sorpresa, que nos podamos sorprender. Como dice don Miguel Ruiz en el libro de los 4 acuerdos, nos han domesticado y entonces cuando somos adultos, pues sonreímos poco, si algo nos gusta, no lo decimos. Tenemos cara de póker, o sea, nadie sabe absolutamente nada de lo que pensamos. Y de hecho, nos mofamos cuando conocemos personas muy expresivas que sonríen, que dicen, ¡ay, está súper bonito! ¡Ay, qué padre atardecer! ¡Uy, cómo me gusta esto! ¡Uy, sabe delicioso! Las personas expresivas tendemos, me incluyo, cuando era yo así, me mofaba. Estos, ¿no? Cuando ahora realmente busco ser como un niño. ¿Y cómo es un niño? Bueno, pues también los niños se enojan y se enfadan, pero rapidísimo. No se acuerdan, se les olvida. Y esa es la manera que nosotros tenemos que sentirnos. Cuando tú te sientes más o menos medio o down, inmediatamente tienes que hacer un alto y decir, a ver, ¿qué es lo que estaba pensando? Y te vas a descubrir que vas a tener un pensamiento que no te favorecía. ¿Y por qué es importante esto? Porque recuerda que lo que nosotros queremos hacer es usar el poder de nuestra mente. Si la mente es creativa y si voy a tener pensamientos que me van a producir un estado de ánimo
álgido, alto, optimista, lleno de energía, pues cuando yo haga las cosas con esa actitud mental, yo voy a desarrollar el hábito de tener esa actitud. Las acciones que se van a convertir en hábito en mi vida van a producirme los resultados que yo quiero. Y eso es muy, muy interesante porque lo veremos más a detalle. ¿Cómo? Ya sabemos que la mente no está en el cuerpo, que tenemos un cerebro que es el aparato con el que la mente juega en este 3D, pero nuestra mente no está aquí. Entonces, ¿por qué es súper importante? Porque este cerebro, que es el aparato con el que la mente, que no está en este plano y que no pertenece a esta dimensión, puede accionar, es como si fuera un traje de buzo o un videojuego, ¿sí? O una grúa, o no sé qué analogía poder hacer, pues es un aparato que emite vibraciones que veremos más adelante y nosotros atraemos o repelemos ciertas cosas. Ahora bien, como yo te decía, tenemos de 55,000 a 65,000 pensamientos al día. Lo que nos regaló la inteligencia infinita fue el regalo inmenso de que solo podemos saber lo que pensamos estando atentos a cómo nos sentimos. Y aquí quizás tenemos que entender lo siguiente. La naturaleza de la mente es pensar. Quizás tú, como yo, hace muchísimos años, yo decía es que pues quisiera poner la mente en blanco. Mucha gente cree incluso que la meditación es poner la mente en blanco y todo. No, la naturaleza, la mente es pensar. Y aquí voy a citar algo que dice el libro Bhagavad Gita cuando están en el campo de batalla de Kurukshetra, Krishna, de Auriga y su maestro, el avatar, el señor Krishna, este avatar, y Arjuna, que aparte es el que va a pelear el guerrero, y le pregunta, le dice, es que quiero controlar mi mente. Y Krishna, el avatar, el maestro, hace 5,000 años que está en ese libro súper importante de la cultura védica, le dice, querer controlar la mente es como querer controlar el viento con las dos manos. Es totalmente imposible. No podemos controlar la mente, pero sí la podemos dirigir. Y eso es donde está la clave. Nosotros, en la medida que observemos nuestro estado de ánimo, vamos a descubrir qué estábamos pensando. Y entonces ya voy a poder tomar una acción concreta para dirigir mi mente. Decidir qué voy a empezar a pensar para sentirme contento. Porque, vuelvo a repetir, primero es lo que pienso, después es cómo me siento. Y pues aquí valdría la pena recordar esta frase que leí una vez, que la distancia entre el infierno y el cielo es tan solo un pensamiento. Porque te voy a regalar otra premisa en este episodio de Absolutamente. Pero si te está gustando la información, no dudes en compartirla y postearla en tus stories. Y también regálame una calificación. Y te voy a regalar esta perla que realmente me impactó. Los pensamientos tienen una anatomía. Ya veremos en otro episodio cómo o de qué están formados los pensamientos. Pero te voy a regalar la anatomía del pensamiento. Y la anatomía del pensamiento es que un pensamiento se crea, se expande y tiende a permanecer. Tiende a permanecer. Cada vez tiende a permanecer y empieza a ocupar más espacio mental, más espacio mental, más espacio mental y se empieza a ser más intenso. Te voy a poner un ejemplo. ¿Alguna vez te has empezado a preocupar por algo? Y empiezas con una ligera preocupación y al rato ya estás preocupadísimo. Y si eres de las personas que eres demasiado aprensiva, quizás termine doliéndote la cabeza o termine, bueno, porque somos entrenados para pensar negativamente. Pues lo mismo podemos hacer con cosas positivas. Pero desde niños nos entrenaban para que dejáramos de pensar positivamente.
Pero esa es la anatomía del pensamiento. Una vez creado, se expande y tiende a permanecer una y otra vez. Entonces, si tú estás consciente de que ya tu estado de ánimo no está top, no es álgido, no estás contento, quiere decir que ya entraste en un loop de que cada vez estás y hasta que terminas enojado. Entonces, a ver, paso atrás. Soy del tercer tipo de personas. Voy a pensar qué es lo que estoy pensando, que por eso me estoy sintiendo así. No voy a controlar mi mente porque no voy a entrar a ese juego, porque es mucho, o sea, es imposible. Voy a dirigir mi mente. Ya sé que voy a implantar y ya después veremos otra ley del pensamiento, que es la ley de la sustitución, pero eso será en otro episodio. Voy a implantar un pensamiento totalmente al contrario y va a expandirse y va a empezar a permanecer. Y mi estado de ánimo va a cambiar totalmente. Y esto realmente, déjame decirte que es una gran llave. Una gran llave para que entres de lleno al proceso creativo, que todo el día lo practicas, toda la vida la practicamos, pero al proceso creativo de crear la vida que tú, en su momento hablaremos, vas a diseñar para ti. Y bueno, repasemos. La mente es creativa, la naturaleza de la mente es pensar. Tenemos entre 55,000 a 65,000 pensamientos al día. De acuerdo a cómo pensamos, nos sentimos, y como los pensamientos son cosas, y una vez que el pensamiento toma lugar, se expande y tiende a permanecer, y de acuerdo a eso yo me siento, y como me siento actúo, y como actúo se empieza a hacer un hábito de pensamiento, un hábito de tener una actitud, y así voy a actuar, y así mis acciones van a crear los resultados en mi vida. No importa lo que haga allá afuera, y lo hablaba, creo que, no sé si en el episodio anterior o en el primero, donde hablaba que pues podemos hacer 1000 cosas allá afuera, pero mientras nosotros no cambiemos nuestro mindset, aunque hagamos lo que hagamos allá afuera, que no crea el hacer, lo que crea es el ser, y yo soy lo que yo pienso. Y bueno, creo que ha estado súper, a mí me emociona hablar de este tema, que es el más apasionante, porque una vez que yo descubrí que vivíamos en un universo mental, que si yo empezaba a descubrir cómo es que funcionaba mi mente, que muchos autores le llaman la caja de caudales, y si yo descubría cómo funcionaba mi mente, y entonces me puse a estudiar y descubrí y vi que desde hace miles de años se sabía que obedece a principios y leyes, y que si yo aprendía estos principios y estas leyes y los aplicaba deliberadamente, sabiendo que los pensamientos son cosas en el espacio mental, en el universo mental, que tienden a precipitarse o coagularse, como me gusta también decir, en la 3D, yo podía literalmente transformar mi vida. Yo podía salir de vivir pues en la miseria, porque era miseria de pensamientos. La que vivía afuera, pues era solamente el reflejo de lo que tenía. Entonces me emocioné. Y yo espero que te pueda a ti transmitir esa emoción que da el saber que no podemos controlar nuestra mente, ni pretendas. Pero lo que sí podemos hacer es dirigir nuestra mente. Y el radar que me va a decir si estoy pensando o no estoy pensando lo que me favorece es mi estado anímico. Ese es el gran regalo que la inteligencia infinita nos dio para que descubramos qué calidad de pensamientos estamos teniendo. Porque con eso quiero cerrar este episodio. De acuerdo a la calidad de tus pensamientos, va a ser la calidad de tu vida. Porque todo, absolutamente todo es mente. Recuerda
calificar este episodio, compartirlo en tus stories y si crees que esta información le es de utilidad y le puede sumar a alguien que tú conoces, compártelo. No olvides enviar la palabra absolutamente a cualquiera de mis redes sociales y ser parte del newsletter con los highlights de lo más interesante de cada episodio. Ha sido un placer poder compartir contigo este tema que realmente me apasiona. Desde algún lugar, desde la Riviera Maya, estoy transmitiendo desde este podcast absolutamente. Soy Eduardo Barreto. Hasta el próximo episodio, amigos. Gracias.